La oración de fe es el nombre que lleva por título este mensaje en esta mañana. Bien, sean bienvenidos una vez más todos y cada uno de los que el Todopoderoso ha elegido para salvación. No sabemos ni por qué, pero Dios es el que nos llama. Él es el que toca los corazones. Nosotros, hermanos, estamos hoy finalizando el mes de la siembra, una de las áreas sumamente comprometidas para todo cristiano. De modo de que todo aquel que cree debe ir y anunciar las buenas nuevas de salvación. Es decir, el que cree debe ir a decir, a contar en qué cree o en quién cree. Mas al finalizar hoy el mes de la siembra, de la evangelización, del compañerismo, hemos de decir, amados hermanos, que el aprendizaje de la evangelización eficaz no apunta a alcanzar almas, no apunta a ganar alma. Eso no es la evangelización eficaz. La evangelización eficaz apunta a formar almas, a acompañar las almas para que puedan crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y puedan ser salvas. De allí pues que cuando hablamos de evangelización eficaz, lleva consigo, amados hermanos, no solo el tiempo que se debe tener para poder hablar del Todopoderoso, del Dios del universo, del que rige por los siglos de los siglos, los cielos, la tierra y debajo de la tierra. No solo tiempo, sino que todo aquel que va debe ir con pasión como mensajero de Dios. Una de las cosas que destaca cuando nos llama el Señor como mensajeros de Él es que somos heraldos del Rey de Reyes. Los reyes tenían, amados hermanos, los que llevaban su mensaje, su edicto, su designio a las diferentes partes de su país, de la nación. Ellos tenían, los reyes, los heraldos, estaban vestidos con una investidura que le daba la autoridad, pero además de eso tenían la capacidad de hablar de parte del rey. El rey habla y dice, así dice el rey. Y entonces se paraban en las plazas y promulgaban, proclamaban, anunciaban el edicto, el anuncio, el mensaje, lo que el rey mandaba por medio de sus heraldos. Por lo tanto, todo hijo de Dios que cree en nuestro Señor Jesucristo debe entender y debe saber que debe tener el tiempo para dedicar la evangelización, para llevar el mensaje, pero debe tener la pasión para impactar a aquel que escucha. Porque la evangelización no está en alcanzar almas, no está en ganar almas. La evangelización realmente está en formar, en acompañar, en ayudar, en poder permitir que el alma crezca en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros vemos, amados hermanos, iglesias que crecen desmedidamente, muchos pastores, muchos hermanos se preguntan cómo hacen ellos para tener tanta gente, cómo es que pueden hacer, o cuán diestros están esas iglesias, mega iglesias, o cuán agresivos pueden ser a la hora de entregar el evangelio, a la hora de entregar las buenas nuevas de salvación. Sin embargo, cuando constatamos el fruto, podemos arguir de que el árbol no ha sido bien plantado. Porque ¿de qué sirve, amado hermano, amada hermana, ganar un alma para una vida disoluta, una vida corrompida? Allí es donde descubrimos que realmente la evangelización no se trata de ganar almas, sino de formar. Y esto, amados hermanos, apunta a la ligereza de recibir a Cristo con una simple oración. ¿Quiere recibir usted a Cristo? Sí, haga esta oración, ya está salvo, usted va para el cielo. Qué fácil, qué fútil es la salvación. Usted ya es salvo. Mire, hermano, así usted se gana
hasta los brujos, los satánicos se los gana. Usted sale a la calle y dice, ¿quiere ser salvo y ir al cielo? Sí, haga esta oración. Ya, usted es salvo. Las iglesias se llenan cuando usted dice así. Usted sigue en su vida disoluta. Usted siga corrompido, bebiendo, robando, en infidelidad, en pecado, en rumor, en murmuración, en maldición, en toda esa vida oscura. Pero usted es salvo y se llenan las iglesias. Por lo tanto, la evangelización es más que la pretensión de que cualquiera que haga una oración va al cielo. No es solamente la oración de fe, la oración del pecador, la oración para convertirse. Es mucho más que eso. La oración de fe es el nombre que lleva por título este mensaje en esta mañana. Y yo quiero, por favor, amado hermano, que vaya conmigo a la carta de la iglesia de Roma y se ubique allí en el capítulo 10 y lea conmigo el versículo 8 al versículo 13. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Padre nuestro, bendito eres tú y alabado por todos los siglos. He aquí en esta mañana un pueblo obediente y fiel a ti, Señor, que nada lo detiene para darte adoración. Alabado es tu nombre por tu pueblo que es fiel. Y bienaventurado todo aquel, Padre, que guarda allí, Señor, en tus puertas para escuchar tu palabra. Alabado eres, Señor, porque tienes el control de todas las cosas. Queremos rogar, pues, para que tú, Señor, permitas que esta tu palabra, con toda autoridad, fluya libremente y pueda ser sembrada en corazones, Señor, de modo de que den fruto a tu tiempo y tu voluntad, porque ciertamente tu palabra no regresará vacía. Bendito eres tú, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a pedirle que mantenga Romanos 10 allí con su marcalibro. Este es el texto original del cual emerge la oración de fe, la oración de pecador. Usamos esta oración pues para agregar, para salvar, decimos que para salvar, la oración de fe. Mas la oración de fe, amados hermanos, o la oración de pecador, es aquella que es usada solo por los evangélicos, solo por las iglesias evangélicas. Y se usa como confesión para salvación. Pues la Biblia dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, entonces tú estás confesando para salvación. De modo que las iglesias evangélicas usan este pasaje para tener el respaldo de la oración de fe, la oración del pecador. Esta oración también se le llama la oración del pecador, la oración de fe, la oración para conversión. Y es realizada, amados hermanos, por uno que ha creído el mensaje y lo hace para convertirse al cristianismo, según la perspectiva evangélica. La intención apunta a una nueva relación que se inicia con aquel que hace la oración con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, aquel que creyó nace de nuevo, y nacer de nuevo es en relación al mundo espiritual, es decir, en relación a nuestro Señor. Esta oración, amados hermanos, no consiste en recitar un credo, un dogma o una doctrina, sino más bien es una oración improvisada y guiada
por quien está predicando. Aquel que lleva el mensaje de salvación, después que habla de nuestro Señor Jesucristo, entonces ofrece esta oración para que haya conversión, para que haya el perdón de los pecados. Allí pues, amados hermanos, el pecador confiesa pecados con la oración para pedir perdón divino, aceptando pues el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, lo que busca la oración es que quien la recite, quien la repite, asimile el justo juicio de Dios contra los pecadores. La persona reconoce a Dios como santo y reconoce que hay un juicio de Dios sobre la cabeza de la humanidad, sobre todo pecador. Entonces reconoce la necesidad de un Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Entonces la oración de fe, la oración del pecador, solo es usada por los evangélicos como una confesión para salvación y como una adquisición de compromiso. Cuando la persona confiesa y recibe a Cristo en su corazón, no solamente está confesando para salvación, sino que está declarando un compromiso ante Dios. Porque en la oración de fe, amados hermanos, más que considerar las palabras que repite la persona, se considera la actitud y el propósito, el fin con quien la persona lo está haciendo. Entonces usted mira a la persona, usted mira la actitud y el fin que él está buscando, persiguiendo con esa oración. Entonces consideramos más esa actitud que el mero repetir palabra. De allí pues que quien plantea, ofrece la oración de fe, la hace pronunciada en voz alta y al mismo tiempo haciendo pausas muy puntuales para que quien repite asimile. Entonces nosotros estamos acostumbrados a llevar a la persona a Cristo y le decimos: recibe a Cristo en tu corazón, y quien lo hace pausas o pautas muy puntuales para que la persona pueda asimilar y pueda reconocer, entender qué es lo que está haciendo o qué es lo que está diciendo. Quizás, amados hermanos, por eso será que algunos cristianos convertidos de cuando en cuando siguen haciendo la oración de fe y de pecador una y otra vez, especialmente en los momentos de crisis. La persona recibió a Cristo en su corazón una vez y al pasar los meses, los años, la persona sigue repitiendo la oración de fe, normalmente porque está en momentos de crisis. Entonces la persona lo hace para confirmar su fe, pero realmente no ha entendido, no asimiló realmente la oración que hizo. Solamente repitieron sin ningún sentido, sin comprender, sin discernir, y han confiado más en la oración que en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Quizá por eso algunos cristianos convertidos repiten una y otra vez la oración del pecador o la oración de fe. Sin embargo, amados hermanos, la práctica de la oración del pecador o la oración de fe está avalada en el ejemplo bíblico que nos dio nuestro Señor Jesucristo a través de la parábola de la oración en el templo del fariseo y del publicano. El publicano estaba humillado, estaba perdido, reconocía que él estaba perdido, que él no realmente reconocía todos sus pecados. Entonces, en esa parábola, en ese ejemplo, basamos la práctica de que la persona que llega a Cristo debe estar humillada, debe reconocer su pecado para poder recibir a un Salvador. La oración de fe, amados hermanos, o de pecador, solo es usada por los evangélicos, bautistas, pentecostales, mas no es usada por la Iglesia católica, no es usada por la Iglesia anglicana, ni por la Iglesia ortodoxa, ni por los luteranos, solamente la Iglesia evangélica. Y su defensa de la oración de fe, la oración de pecador, está, amados hermanos, en la sana doctrina. Efesios 2, versículo 8, dice:
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esa es sana doctrina. Somos salvos por gracia, no por obra. Efesios 2, 8 al 9. Somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, las iglesias evangélicas, especialmente las iglesias bautistas, usan la oración de fe para que la persona reciba a Cristo en su corazón y se convierta. Y se avala en el ejemplo de Jesús, del fariseo y el publicano, y es defendida la oración de fe, la oración de pecador, por la sana doctrina. La doctrina de la sola fide, o fidia, o solo por fe. La doctrina de solo por fe. En la sana doctrina de solo por fe, nosotros afirmamos que toda la humanidad cayó bajo maldición por el pecado y que la humanidad toda es incapaz de salvarse a sí misma y que el juicio y la ira de Dios está sobre la humanidad. No podemos hacer nada para salvarnos. Eso es sana doctrina. Sino que somos salvos por la gracia de Dios y por fe. No podemos hacer nada porque la paga del pecado es muerte, y como ya pecamos, entonces merecemos muerte. Por lo tanto, ninguna de nuestras obras agradará a Dios para salvarnos. Sin embargo, Dios, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, solo Cristo es otra doctrina, solo fe, solo Cristo es otra doctrina de sana doctrina que nosotros predicamos, otorga el perdón de los pecados al creer en la obra de la cruz del Calvario. O sea, la persona mira a Cristo en la cruz, mira su sufrimiento, acepta que Él murió sin pecado y que murió por los pecadores. La persona, al aceptar que Él es pecador, ya está mirando, ya tiene fe, ya se está convirtiendo al Señor al aceptar el sacrificio de Cristo Jesús, porque somos salvos por fe, no por obra. Entonces, la fe es creer que aquel que te está llevando el mensaje, tú lo puedas creer, lo puedas aceptar. Cuando la persona cree y confiesa que Jesucristo es el Señor, confiesa que Jesús murió y resucitó, entonces la persona se hace cristiana. Al hacerse cristiana, al hacer la oración de fe, la oración del pecador, se hace exclusivo de Cristo, solamente de Cristo. Nosotros no tenemos aquí nada que aludir, solamente cristocéntricos, todo escrito de tapa a tapa. Nosotros venimos aquí solo y exclusivamente a glorificar a Cristo. Todo es Cristo. La persona cree, la persona confiesa, la persona se salva por fe y entonces se hace cristiano y se hace exclusivo de Cristo. Así fue como surgió, amados hermanos, el protestantismo en el siglo XVI, cuando Martín Lutero, al ver la falta de doctrina en el cristianismo de ese entonces y al buscar intereses, el Papa de ese entonces, Martín Lutero, argumentó la doctrina de la sola fe. Solo por fe vamos al cielo y no por obra. En aquel tiempo la Iglesia Católica le decía a los pueblos que ellos debían pagar por indulgencia, pagar por su pecado, pagar por los pecados de los familiares que se habían muerto, para que salieran del purgatorio y se fueran al cielo. Y Martín Lutero, usado por el Señor, fue en contra del papado y de la iglesia establecida en ese entonces. Allí, por esa doctrina de la sola fe, al leer Romanos, Lutero se da cuenta que solo por fe somos salvos, solo por fe no podemos hacer nada, porque toda la humanidad está condenada y bajo maldición por el pecado. Entonces, la oración de fe, cuando usted es un católico, un adventista, un testigo de Jehová, luterano, le diga, ¿por qué ustedes hacen esa oración? Entonces usted le va a decir, bueno, porque nosotros creemos en la sana doctrina de la sola fe, es decir, por fe y nada más por fe vamos al cielo. Y la fe es a través del mensaje que yo le entrego de nuestro Señor Jesucristo. Y hacemos la oración para que Él confiese que Jesucristo es el Señor y cree para salvación. Entonces, la defendemos por la doctrina, la sana doctrina de la sola fe, y la defendemos por la doctrina de la justificación. Pablo dice
Porque cuando crees en el corazón, crees para justicia, es decir, para justificación. La justicia de Cristo, amados hermanos, se le imputa o atribuye a todo aquel que cree. ¿Cómo es esto? Bueno, la paga del pecado es muerte. Eso es la justicia de Dios. Dios dice, esta es mi justicia. Todo el que peca debe morir porque la paga del pecado es muerte. No hay remisión de pecados si no hay sangre. Debe haber sangre. Entonces, si la paga del pecado es muerte, ¿por qué si Cristo no tenía pecado, por qué murió? Entonces Dios entró en un problema. Dijo, cónchale, tenemos un problema. No, no tenemos ningún problema. La muerte de Cristo no fue por la paga de su pecado, sino por la paga de todos aquellos que creen en Él. ¿Sí? Eso es justicia de Dios. Dios aplica la muerte de Cristo en aquellos que creen para perdón de sus pecados. De modo que la justicia de Dios no es pasada por alto, sino que se aplicó la justicia de Dios con todo rigor en los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Es decir, todo lo que Efraín Méndez hizo en el mundo, yo no te lo voy a perdonar. No, Señor, tú me lo tienes que pagar con sangre, dolor y muerte. Pero como Cristo murió sin pecado, entonces Dios tiene un problema con esa justicia. Si yo creo en Cristo, entonces Él pagó por mí. ¿Sí? Pero no piense nunca que el perdón de los pecados es tan ligero y tan simple. No, Cristo me perdonó. No, la justicia de Dios no pasa por alto los pecados, sino que al contrario, es aplicada con todo rigor en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. De modo que la justicia se basa solo en la fe en aquel que murió por nuestros pecados para absolvernos y hacernos justos delante de Dios. Decir que somos justificados por Cristo es decir que Dios nos ha dado un regalo, un don por medio de la fe, que si lo aceptamos, entonces somos dignificados para estar delante de Él. Dios salva por fe, y la fe no de nosotros, sino que es un don de Dios al darlo a través de Jesucristo. Entonces, quien cree y acepta ese regalo es perdonado, absuelto. De allí la oración de fe. Entonces, la oración de fe, la que llamamos oración de pecador, llamamos oración de conversión, es la que usamos nosotros cuando estamos predicando, cuando estamos llevando. Y esto está siendo usado por muchas iglesias que crecen desmedidamente. Ellos hacen la oración de fe y todo el mundo se convierte. Y bueno, ya usted es cristiano, sin preguntarle qué está haciendo, o qué va a hacer, o en quién creyó. O sea, usted hizo la oración, usted ya es de Cristo. ¿Será de Cristo? La oración de fe, amados hermanos, por lo tanto, debe requerir ciertos elementos para que sea eficaz y haya verdaderamente conversión. Aquí es donde nosotros debemos de aprender que llevamos el mensaje y ofrecemos una oración para conversión, pero para que sea eficaz requiere de ciertos elementos. La oración de fe entonces requiere, primero, del apego de las Escrituras. Evangelio según San Marcos en el capítulo 7. Del versículo 1 al versículo 9, dice la palabra del Señor. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está
lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Le decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Amén. Entonces, una cosa que usted tiene que tener claro, amado hermano, amada hermana, a la hora de ofrecer la oración de fe, de pecador, de conversión para salvación y de nacimiento hacia el cristianismo, es el apego a las escrituras. Cuando usted pregunta en la calle, ¿usted es cristiano?, lleva consigo, amados hermanos, la identificación con Cristo, porque cristiano es uno que se parece a Cristo, ¿sí o no? Ahora bien, la Iglesia Católica es de María Leonza, la Iglesia Católica es egipcia, la Iglesia Católica es de Faraón. No, la Iglesia Católica es cristiana, ¿sí o no? En el mundo entero la Iglesia Católica tiene una señal que es la cruz. La Iglesia Católica es cristiana. Ahora usted le pregunta a un católico: ¿usted es cristiano? No, yo soy católico. Ok. De hecho, los católicos dicen: no, los cristianos, ellos no tienen imágenes. O sea, ellos nos dicen a nosotros cristianos y a ellos se dicen católicos. Quiere decir que el católico cristiano está muy lejos del Señor, porque solamente de labio dice que es cristiano y le honra solamente de labios. La fe católica, amados hermanos, viene por la tradición de los apóstoles. Ellos dicen: nuestra fe viene por la tradición apostólica, no de las escrituras, no del evangelio de Cristo que murió a favor de los pecadores. No, nosotros creemos en lo que se venía diciendo, orando antes de la escritura. Es decir, de hecho pudieron haber cosas que no estaban escritas, que no están escritas. Por eso ellos se empeñan en que la tradición tiene más valor que la escritura. De allí pues que la fe dice que es por creer. ¿Pero creer en quién? Creer en nuestro Señor Jesucristo. Ellos dicen que no es la Biblia, sino la tradición. Es decir, tiene más autoridad la tradición apostólica, que enseña que María tiene méritos de exaltación, veneración e imitación. ¿Usted es cristiano? No, yo soy mariano. ¿Usted ha escuchado eso? Es una cosa absurda. La Iglesia Católica es meramente cristiana, solo que no se identifican con Cristo, solo que no leen las escrituras, sino que ellos solamente escuchan la tradición y han deshonrado al Señor para seguir la tradición. La tradición dice que en el primer siglo los discípulos veneraban, reconocían a María como la primera discípula, como la primera creyente, como la primera apóstol, como la primera en recibir el don del Espíritu Santo. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Eso son tradiciones. La Escritura, la palabra, nos dice otra cosa. Y ellos, en vez de imitar a Cristo, imitan entonces a María. El énfasis de su salvación queda en María, no en Cristo. De allí pues de la identificación con María al decir que son marianos. Cuando usted habla con un católico y le dice: mira, pero es que la Biblia dice esto, entonces ellos le dicen: no, el sacerdote me dice a mí que ustedes malinterpretan la escritura. Porque el católico no lee la escritura como usted la lee, no. De hecho, ellos pueden leer ciertas porciones, porque si la logran leer, se convierten. Automáticamente se convierten. Entonces el sacerdote le dice desde arriba: María es llena, salve. No es salve, la palabra es alégrate. Quien dijo alégrate fue el ángel Gabriel. Dijo: alégrate María, porque vas a ser llena de la gracia de Dios. No es salve, no es ave,
es alégrate. Cuando usted va al original, usted se consigue que en el griego la palabra que usaron como salve es alegría. Alégrate, María, le dijo el ángel, porque vas a ser llena de gracia. Entonces, ciertos cristianos, que se dicen salvos, le han enseñado que amar a María no ofende a Dios ni ofende a Cristo. Bueno, eso puede ser verdad, pero lo que no es verdad es que la palabra nos advierte y nos demanda que solamente amarás a Dios y solo a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Por lo tanto, la oración de fe, amados hermanos, requiere revelación de Dios, requiere revelación de la verdad. Porque la fe que salva debe provenir de la Santa Escritura. Por lo tanto, si usted no lee la Escritura, no le ha revelado Dios quién es el Salvador, no podemos nosotros hacer oración de fe. Nadie puede hacer oración de fe si no lee la Escritura. Porque eso es vano, eso es fútil, eso es trivial, eso es inválido. Usted no sabe ni de quién está hablando. La oración no es la que salva. No, señor. Usted puede creer que hizo la oración. No, yo soy salvo. No, señor. No. Eso no dice la Escritura. ¿Por qué? Bueno, por este pequeño ejemplo. Los católicos cristianos dicen, nosotros somos católicos. No somos cristianos. Ah, ok, usted está lejos de Cristo. La fe es en Cristo y solamente en Cristo como don de Dios, como dádiva de Dios. La salvación es por fe y no por obra. Sin embargo, la Iglesia Católica hace más obra que fe. Dijo el Papa Francisco hace poco, dijo, la Iglesia sin Cristo solo es una ONG. O sea, el Papa los regañó, le dijo, ¿hasta cuándo van a seguir usted haciendo buenas obras en todo el mundo sin tener a Cristo en su corazón? Sino que todos son marianos, o gregorianos, o de Judas Tadeo, o yo no sé cuántos pueden haber. Y todo porque ellos no se apegan a la Escritura. Y la salvación viene por escuchar la palabra de Dios. La salvación, amados hermanos, sin las Escrituras, solo asegura la sepultura. Es decir, honran a Dios de labio, no de razonamiento, de corazón. No entienden a Dios. El apóstol Pablo en Romanos dice, por lo cual nosotros usamos la oración de fe, dice, si tú crees en tu corazón, eso lo que está implicando es que el que realmente cree debe involucrar sus sentimientos hacia el Señor. Cuando usted está predicando, la persona dice, y él murió desnudo en la cruz. Desnudo, Jesús murió desnudo. Dios mío, pero ¿y cómo él tiene un trapito? Eso se lo puso la Iglesia Católica en el año 1400, se lo puso porque era indigno ver a nuestro Señor así, pero eso no es la verdad. La verdad es que Cristo murió desnudo. Imagínese el impacto de la persona. Dios mío, pobre hombre, sin defenderse, inocente, santo, santo Dios, ¿por qué murió? Ese impacto por la palabra, porque es la palabra, no son tus palabras, es la palabra de Dios que te dice cómo murió Cristo, trae conversión. Entonces, nosotros podemos aplicar la oración de fe siempre y cuando nos apeguemos a la Escritura. No son sus palabras. Usted no le puede decir a una persona, cree en Cristo, que tu vida va a mejorar, tu negocio va a mejorar, tu esposa va a regresar a ti. No, eso es un evangelio de oferta. Eso no es evangelizar. Eso no es evangelizar, no señor. Porque usted no puede poner sus palabras. El heraldo de Dios debe llevar el mensaje del Señor. El mensaje del Señor es, este es el mensaje del Señor. Dios está airado contra vosotros por su pecado. Pero Dios ha dado un don, un regalo, por medio de Jesucristo que murió en la cruz inocentemente. Él murió sin pecado, pero Dios aplica entonces, para ser justo, la paga del pecado de los que creen. ¿Crees? No. Entonces estás maldito, estás condenado. Después que la persona reconoce, ahora sí vamos a hacer la oración de fe. Por lo tanto, la oración de fe, la oración de pecador, para que sea eficaz, requiere el apego de las Escrituras y requiere entendimiento y razonamiento. Regresemos a Romanos, por favor, una vez más, y mantenga Marcos allí marcado. Para seguir leyendo el pasaje del apóstol Pablo, dice el Señor, Romanos 10. Vamos a leerlo del versículo 8 y lo leemos hasta el 18 para que usted vea el contexto de lo que queremos explicar. ¿Lo tiene?
Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído en nuestro mensaje? Así que la fe es por él, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Bien, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta nosotros? Necesitamos tener un apego a la Escritura para que la persona pueda identificarse con Cristo y pueda entender que la salvación es dada por el mensaje a través de la Escritura. Pero este mensaje necesita ser no solamente predicado, sino explicado. Hermano, nosotros somos seres inteligentes y racionales. Nadie debería hacer la oración de fe sin comprender cómo es que Jesús es Dios. Nadie. ¿Usted cree que Jesús es Dios mismo hecho carne? La persona le dice: cónchale, no, ¿cómo es eso? Entonces no haga oración de fe. Está usted en la eternidad de poder usted entender por qué usted tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. Si usted no lo entiende, usted no puede, sin comprender eso, usted no puede hacer la oración de fe. Porque la Biblia dice: si confesares que Jesús es el Señor, es decir, si tú confiesas de tu corazón que Jesucristo es Dios, entonces tienes fe auténtica. Pero la fe auténtica necesita conocer las razones que van a fundamentar, a sostener esa fe. Porque si no tiene fundamento, solo será fideísmo. Y fideísmo es creer sin saber en qué creo. Hay gente que dice: hago la oración de fe. Ajá, usted es salvo. Sí. ¿Quién lo salvó? Él me dijo que orara. ¿Por qué usted es salvo? Porque hice la oración. No, usted está perdido, usted no es salvo. Si usted no entiende quién es Jesucristo, usted está perdido. Usted no tiene fe en nadie. Porque si confesares con tu boca, al oír la palabra de Dios, es decir, la Escritura, con el predicador que te está anunciando que Cristo es el Señor, si tú lo aceptas y crees que murió y resucitó, entonces tienes fe auténtica. Para eso necesitamos explicarlo. Necesitamos que la persona entienda y tenga razonamiento. Usted le habla de Dios a alguien y la persona dice: mira, yo no creo en Dios. ¿Por qué? Porque ¿por qué Dios mata a los niños? Tienes una pregunta, vamos bien. ¿Quieres recibir a Cristo? No, ¿por qué? Porque lo mataron. ¿Cómo Dios puede matar a su propio hijo inocente? No está entendiendo. Aquí yo voy a explicar. Y después que explico, que haya razonamiento, que haya entendimiento, porque los animales, usted le llega a un burro y le dice: ¿quiere recibir a Cristo? Y, ok, repita conmigo. Le hace la oración y el burro es salvo. No. Nosotros tenemos razonamiento, y a quien tú le vas a hablar tiene que preguntar, tiene que entender, tiene que razonar, porque si no, no hay fe auténtica. Porque Pablo dice: ¿cómo se supone que ellos van a creer si no hay quien vaya a predicar? Es decir, toda persona que va a predicar
debe llevar consigo un estudio bíblico, debe llevar consigo una leche espiritual, debe llevar consigo un argumento irrefutable de la palabra de Dios. No soy yo, la Biblia dice, y se lo demuestra a través de la palabra. ¿Por qué? Porque para invocar debe creer. Nadie puede decir, Dios mío, ayúdame. ¿A cuál Dios está invocando usted? Bueno, el Dios, no, Señor, Dios tiene un nombre y se llama Jesús de Nazaret, Jesucristo. Ese es el nombre que has de invocar. Pero ¿cómo van a invocar si no creen? ¿Y cómo van a creer si no oyen? ¿Y cómo van a oír si alguien no les predica las buenas nuevas de salvación? Ok, entonces necesitamos mandar gente, que la persona conozca la Biblia, que se apegue a esa escritura, que le hable con razonamiento en un estudio bíblico de por qué Cristo es Dios, cómo se cumplieron las profecías, cómo es que Él se encarnó, en virginal nació, cómo es todas las cosas. ¿Para qué? Para que la persona tenga razonamiento, tenga entendimiento de quién es Cristo, de modo que la persona tenga base y fundamento en su fe. Al tenerlo, entonces puede hacer oración de fe. De modo que el que oiga lo que se le ha anunciado y crea será salvo, porque la fe que salva viene por él, no por repetir. Otra vez, la fe que salva viene por él, no por repetir. Usted puede repetir la oración del pecador 1000 veces. Usted no es salvo, no es salvo. Usted está creyendo en su oración, pero usted ni siquiera tiene idea en qué está creyendo. Eso es fideísmo, creer sin saber en qué cree. Por eso, amados hermanos, antes de la oración de fe, antes de la oración del pecador, antes de la oración de conversión, debe ser la confrontación de que la humanidad toda mató al Hijo de Dios en la cruz del Calvario. ¿Cómo es eso? Explíquemelo. ¿Tú eres pecador? No, yo no soy pecador. ¿Has mentido alguna vez? Bueno, una vez mentí. Eres un mentiroso. Pero una vez eres un mentiroso, ya pecaste. ¿Te robaste alguna vez un caramelo? Sí, eres un ladrón. Para Dios eres un ladrón. Es más, la Biblia dice, toda la nación me habéis robado. Maldición con maldición tenéis, porque no traéis ofrenda a mí. Dice la palabra, no uno. Pero Dios ama al dador alegre. No se debe pedir. Dios ama al dador alegre. Por lo tanto, cuando la persona reconoce, bueno, sí soy pecador, ok, Él murió por los pecadores. Por lo tanto, todo el que lo va a recibir tiene que decir, Dios mío, yo lo maté, claro, por tus pecados murió. Entonces, la persona tiene que ser confrontada con su pecado. Por lo tanto, amada iglesia, el anunciar las buenas nuevas de salvación requiere mínimo de 30 minutos para que pueda haber razonamiento. Y no hacer tanto énfasis en la oración oral, en la confesión oral. Y eso no se está haciendo en estos tiempos. El predicador viene, invitan a 200, a 300, a 2000, 5000. El predicador predica y dice, haga esta oración conmigo. Yo recibo a Cristo en mi corazón. Usted es salvo, usted va para el cielo. Y toda la gente dice, cónchale, qué barato es esto. Sí, usted es salvo. Y más adelante usted ve los frutos de estas personas. Nunca creyeron, realmente no entendieron. Su vida sigue siendo un mal testimonio, no hay fruto. Entonces nosotros no podemos hacer el énfasis en la oración oral, en la confesión oral. No podemos hacer énfasis en la oración del pecador. Eso no salva. La oración no salva. Lo que salva es el Salvador por el cual tú vas a reconocer que eres pecador. De allí pues, amados hermanos, que la mayoría de quienes se convierten lo hacen al escuchar varios argumentos de la Escritura. Por eso es que la persona va y entonces le da un estudio de la palabra, la persona empieza a reflexionar, a meditar, cónchale, es tremendo esto. Después vuelve a ir y un día le dice, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón como tu Salvador? Sí, vale, sí, quiero recibirlo, claro. Y no como lo estamos acostumbrados a hacer en estos últimos tiempos, donde las iglesias se han connotado en traer a todo el mundo que haga oración y que siga con su vida como va. Entonces, la evangelización eficaz no apunta a ganar un alma, sino a formarla. Porque ciertamente Jesús dijo, vosotros fariseos que hacéis prosélitos y los hacéis merecedores más del infierno que ustedes mismos. Entonces imagínense ganar a una persona para Cristo y que merezca más el infierno que el que no ha llegado.
¿Puede creer usted que dentro de la iglesia de Cristo, que es santa, gente convertida, hay ladrones, mujeres infieles, asesinos, estafadores, murmuradores, chismosos? ¿Cómo puede haber eso en Cristo? Y nunca creyeron, nunca temieron, simplemente basaron su fe en la oración. Yo soy salvo por la oración, yo oré, yo soy salvo. No, eso no dice la Biblia. La Biblia no dice en ninguna parte que cualquiera es salvo porque ora. No, es más, dice al contrario, dice, quien va a invocar, quien va a orar, debe saber a quién va a invocar, debe creer en aquel. Pero ¿cómo lo van a hacer si no son enviados, si alguien no les explica? De allí pues, amados hermanos, que debemos entender que debemos apegarnos a las Escrituras y debemos tener argumento para que la persona tenga entendimiento y razonamiento a la hora de recibir a Cristo en su corazón. De igual manera, y por último, la oración de fe requiere compromiso. Regresemos a Marcos, en el capítulo 8, por favor, versículo 34 al 38, dice el Señor: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces, la oración de fe requiere el apego a las Escrituras para identificarnos con Cristo. Recuerde siempre eso, preguntarle a alguien: ¿usted es cristiano? No, yo soy católico. Entonces usted tiene que decirle: pero ¿por qué si los católicos son cristianos? Porque usted no se identifica con Cristo. Contrariamente a la iglesia evangélica, que todo gira alrededor de Cristo. Somos cristocéntricos. Si va a predicar de Cristo, usted tiene que llevar un argumento, llevar la palabra del Señor para que haya entendimiento y razonamiento. Pero si usted va a ofrecer la oración de fe, usted debe entender que la persona no solamente está confesando para salvación, sino que se está comprometiendo delante de Dios. Cuando nosotros vemos, amados hermanos, cristianos evangélicos sin buen testimonio, podemos inferir que esa persona solo repitió palabras sin sentido y sin compromiso. Muchos supuestos convertidos nunca han abandonado sus vidas perniciosas y se hacen salvos por una oración, pero se avergüenzan de Cristo. Escúcheme, ¿usted es cristiano? No, yo asisto a una iglesia por allá con mi esposa. Usted no es cristiano, se avergüenza de Cristo. Ellos son salvos, ellos dicen que son salvos, pero ellos se avergüenzan de Cristo. ¿Cómo estás? ¿Y que te metiste evangélico? No, yo solamente visito porque mi esposa, mi hija me invitó. Se avergüenzan de Cristo. Y hay un problema grave. Muchos ofrecen la oración de fe y no llevan a la persona al compromiso. ¿Eres salvo? Sí. ¿Eres salvo? Sí. ¿Cómo es que eres salvo? Si tu vida es peor que la anterior. Ha pasado lo que dice el refrán, que el perro vuelve a su vómito y el marrano, la marrana al lodo, al barro. ¿Cómo es que tú crees en Cristo y tu vida es peor que antes de creer? ¿Qué ocurre? No, yo soy salvo, mi Señor me salva. No, espérate un momentico. No. Cristo, antes de que tú vayas, te dice: mira, nadie puede venir a mí si no se niega a sí mismo. Si tú no te niegas todas las cosas que tú pretendes tener o querer, no me sigas. Porque si tú quieres salvar tu vida, la vas a perder. Pero si por causa mía yo soy cristiano, delante de 10,000 chavistas y opositores que adoran a María y adoran a los santeros, ahí usted lo dice: si usted pierde la vida, la gana. Por lo tanto, Jesús dice: tú no puedes ser salvo si no me sigues. Tú no puedes ser salvo si me niegas.
Tú debes confesarme delante de los hombres como un compromiso. Porque cuando la persona dice, yo soy cristiano, automáticamente la gente dice, y si tú eres cristiano, ¿por qué estás haciendo esto? ¿No le ha pasado eso? El mundo entero nos señala cuando usted dice, yo soy cristiano. ¿Y por qué si usted es cristiano hace esto? Mire, usted es cristiano. Usted no sabe el compromiso que hizo delante de Dios cuando usted aceptó a Cristo en su corazón. Eso ocurre porque no se les explicó que el fin de la oración de fe era un compromiso de consagración de vida hacia Dios. Porque cualquiera puede creer, pero no cualquiera está dispuesto a embarcarse en un estilo de vida moral y santo que imita a nuestro Señor Jesucristo. De allí que seguir a Jesús implica el inicio de una vida espiritual que incluye no solamente congregarse, sino consagrarse al Señor. Bien respondió nuestro Señor Jesucristo cuando le preguntaron, Señor, ¿son muchos los que se salvan? Y Jesús le respondió, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Por lo tanto, quien es salvo crecerá en santidad, abandonará la mediocridad, abandonará la hipocresía y no se avergonzará de nuestro Señor Jesucristo. De allí que el crecer debe ir, amados hermanos, de la fe en Cristo Jesús, y esto, bueno, por la oración de fe. Pero la oración de fe siempre debe ir más allá de la oración, que es el compromiso de una vida nueva en Cristo, que da testimonio, que es luz en las tinieblas, que es sal de la tierra. Y todo esto se logra a través del discipulado. ¿Para qué? Para llegar a conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Recibir a Cristo, hermanos, para llevarlos a lugares nauseabundos, asegura doble condenación. Recibo a Cristo en mi corazón. Chico, ¿y qué estás haciendo tú en esa cantina? ¿Qué estás haciendo tú en ese hotel? Mira, eso es doble condenación, porque si tú recibiste a Cristo en tu corazón, tú estás llevando a Cristo al pecado. Dios, eso es peligroso, porque Él murió sin pecado. Imagínese de qué hemos venido predicando. Recibe a Cristo en tu corazón, tú eres salvo. ¿Eres salvo? Porque os digo que muchos querrán entrar, procurarán entrar, mas no podrán, porque no se esforzaron a entrar por la puerta angosta. Es decir, si recibes a Cristo en tu corazón, estás adquiriendo un compromiso delante de Dios de que tú vas a cambiar. No peques más, no peques más, para darle gloria al Señor, para que haya nueva conversión, un estilo de vida. Ahí es donde nos llevamos sorpresa, cuando estemos en el cielo. Ah, el hermano hizo la oración y se murió y no está aquí. No, está allá abajo. Porque nunca creyó. Nunca supo en qué creer, nadie nunca le explicó, nadie nunca realmente le predicó el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un cristiano, un siervo del Señor, se para en una estación de servicio y mientras están echando gasolina, poniendo gasolina, se le acerca un hombre que está allí también y le dice, disculpe, ¿cree usted en Cristo? Sí, le dice él, creo en Cristo. Ah, y le estrecha la mano. ¿Usted es cristiano? No, le dijo, y le quitó la mano. ¿Cómo es que usted cree en Cristo y no es cristiano? No, yo soy musulmán, le dice él. ¿Usted es musulmán y cree en Cristo? Sí, nosotros somos musulmanes, creemos en Cristo. Creemos que fue un gran profeta y creemos que viene. No me diga eso. Sí, creemos que Él viene a disculparse con todo el mundo de que era mentira, que Él era Dios. Santo Dios. Entonces el musulmán le dice, si tú eres cristiano, ven a mi mezquita para que escuches al imán, al sacerdote pues de la mezquita de los musulmanes, el que enseña, para que conozcas la verdad. Y este cristiano, conociendo su verdad, vamos, y va. Él entra y observa todas las cosas, sí, mucho orden, mucha oración, ciertos cantos, ciertas entonaciones. Pero al final, se acerca y le presentan a la líder de la mezquita. Entonces el líder le dice al cristiano, ¿sabe usted
que hace unos días se convirtieron 2 blancos al islamismo. 2 blancos, o sea, 2 cristianos se convirtieron al Islam. Sí, le dice el cristiano. ¿Y cómo eso? Bueno, usted diga que Alá es Dios. Y ahorita se lo explico. ¿Cómo? Le dice él. Usted diga que Alá es Dios. Diga, Alá es Dios, Alá es Dios. No, le dice él, yo no puedo decir eso. No. Diga, Alá es Dios. Pero es que no puedo decir eso, yo no creo eso. Es más, Alá es un Dios que se relaciona con el Dios de la luna. No, diga Alá es Dios, diga Alá es Dios. Y yo le explico ahorita. Pero es que, discúlpeme, pero es que yo, diga Alá es Dios, diga Alá es Dios. No puedo, yo no puedo decir que Alá es Dios. Bueno, aquel hombre casi que empujones lo sacan de allí. Entonces él pregunta, ¿cómo es que 2 cristianos se convirtieron a Cristo? Y afuera le responden, no, es que cuando tú confiesas con tu labio que Alá es Dios, tú inmediatamente te haces musulmán, te conviertes automáticamente al musulmán. Por lo tanto, cuando usted tenga un terrorista musulmán que le diga, Alá es Dios, usted le dice, sí, Alá es Dios. Ah, hermano mío, y lo suelta. Después que usted se va, usted le dice, ¿qué voy a saber yo quién es Alá? Por eso nosotros no lo hacemos así, ¿cierto? Y aquí se hacía como los musulmanes. Diga que Cristo es el Señor, dígalo. Cristo es el Señor, dígalo, confiéselo. Usted es salvo. No es salvo. Usted tiene que conocer la obra de Cristo en la cruz. Y de allí de la leche espiritual y de los estudios bíblicos y de la argumentación bíblica para que haya entendimiento, para que haya razonamiento y haya apego a las escrituras para que surja el compromiso de la nueva vida en Cristo. A eso apunta la evangelización eficaz, a la formación, amados hermanos, del que cree en Cristo para que dé gloria en la tierra a nuestro Señor. Porque santo soy, santo seréis. La salvación es inmediata, pero la santidad es un proceso. Pero en eso estamos. Usted está aquí domingo a domingo, miércoles a miércoles. Usted está en la iglesia oyendo, aprendiendo, tomando el llamado de atención del Señor para que usted tome el camino recto y la puerta estrecha. Ay, qué difícil es el cristianismo. No es difícil. Lo que pasa es que usted no ha muerto en su carne, pero no es difícil. Después de un tiempo que esa carne se desacostumbre, desaprenda lo que le habían enseñado, usted verá lo fácil, delicioso, exquisito que es el camino de Cristo. Hacia allá apuntamos. Por lo tanto, y en conclusión y el epílogo del sermón, afirmamos que la oración de fe no es contraria a las escrituras, sino que más bien es ofrecida con premura y sin discernimiento. Eso sí, la oración de fe creemos que está contemplada en la Biblia, respaldada, avalada en la Escritura, solo que se ofrece con premura y sin discernimiento para la persona. Así, difícilmente, amados hermanos, habrá convertimiento en aquellos que simplemente repiten sin asimilar. Por eso Jesús dijo, la vida eterna es que te conozcan a ti y a Jesucristo que enviaste. La vida eterna, la salvación está en conocimiento, razonamiento, entendimiento, en el corazón, las emociones. Dios mío, mataron a mi Señor. ¿Cómo mataron a Cristo? Esa emoción del corazón trae salvación. ¿Te confiesas pecador? Sí, me confieso pecador. Ok, ahora sí llega la oración de fe. Así que el evangelizar apunta al convencimiento por medio de los argumentos, mas no de nosotros, sino de la palabra de Dios. Pues hemos de recordar que la fe que salva viene por el oír, y el oír al que predica a Cristo en la palabra o por la palabra de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, al finalizar este mes, debemos entender que hemos de ir con tiempo y con paciencia, no para que repitan la oración, sino para que se confiesen pecador. Es decir, ahora no vaya a tener miedo de hacer la oración de fe, pero usted va a ir así. ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? ¿Quieres ser salvo? Sí.
¿Qué debo hacer? Nada, usted no va a hacer nada. Usted simplemente haga la oración de fe. Ah, ok, quiero ser salvo. Ok, pero antes, entonces usted agarra su Biblia o el estudio bíblico. Antes te tengo que decir esto. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios mismo. Jesús llamó a la gente que se convirtieran de sus malos caminos, que no siguieran haciendo todo lo que estaban haciendo, que no le causaran daño a su prójimo. Porque si alguien le ha causado dolor, herida a sus hijos, a su esposa, a sus padres, a sus amigos, se la verá con Dios. La persona empieza a tragar grueso. Porque esas personas que han hecho ese mal tendrán que enfrentarse al Señor, porque son pecadores endurecidos. Pero aquí está la salvación, aquí, que tú creas en el Señor. ¿Tú crees que Jesucristo vino, murió y resucitó? Resucitó, sí, Él murió y resucitó. ¿Cómo es que resucitó? Eso no dicen que es un cuento. Usted tiene que dialogar, hablar, tener tiempo. Usted no puede ir a evangelizar corriendo, crea en Cristo y listo. No, se necesita tiempo. Pero escúcheme bien. Después que la persona reacciona y dice, sí, yo quiero cambiar mi vida. Sí, yo reconozco que no anduve por buen camino. Yo lo reconozco, yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón. Usted le dice, ok, vamos a hacer una cosa. Yo voy a orar por ti y después tú oras a Dios. Yo no sé orar, le va a decir la persona. No te preocupes, orar es hablar con Dios. Tú tienes que confesar ante Dios. Ante Dios tienes que confesar tus pecados. Pero ¿cómo lo hago si Dios no está aquí? No, sí está. Donde 2 o 3 se están reuniendo en mi nombre, ahí estoy yo. Cuando un predicador se consigue un pecador y están hablando de Cristo, ahí está Cristo en el medio. Entonces usted le dice al pecador, usted le dice, Señor, yo te pido por esta persona, para que tú perdones sus pecados, para que tú ahora lo ayudes con sus problemas, para que tú lo dignifiques, para que tú lo liberes, para que tú los prosperes, para que él recupere su familia, su dignidad, su prosperidad, para que él entienda, para que él sea sabio, sea honroso, sea un hombre de bien, un hombre grande, un hombre que hace la diferencia. En el nombre de Jesús te lo presento, Señor. Entonces te le dice, ahora ore usted con el Señor. Dígale al Señor si usted es pecador. Pero yo no sé orar, dígaselo. Dígale lo que usted hizo. Bueno, está bien. Cierre sus ojos y dígaselo. Él está en medio de nosotros. Bueno, está bien. Señor, yo en esta hora, yo no sé nada de ti. Yo no sé ni lo que estoy haciendo, pero yo he sido malo, sí he sido muy malo. He sido malo con mi esposa, he sido malo con mis padres, he sido malo con mis hijos, y le eché un bromón a mi amigo, yo hice esto, y solo se convierten. Ok, ahora haga la oración de fe conmigo. Señor, yo recibo en mi corazón. ¿Lo entendió? Esa es la oración de fe. Esa es la oración de fe. Por eso mucha gente viene aquí, nunca se convirtió, nunca. Y en aquel día, cuando ellos levanten la mano, Señor, yo estuve en la iglesia, Jesús le dirá, no todo el que me dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Nunca dejaste tu vida de pecado, de lujuria, de robo, de estafa, de infidelidad, de traición, de alcohol, de maldad, de palabras necias, de rumor, de murmuración. Nunca me conociste. Nunca hubo temor en tu corazón. Nunca cambiaste, nunca naciste. Nunca. Solamente era fideísmo. Solamente era salvo por una oración. Tu fe estaba en la oración. No, yo soy salvo porque hice la oración de fe. Ahí no está la salvación. Recuerde esto siempre. Diga, Alá es Dios. Diga, Alá es Dios. Nosotros no hacemos eso. Diga, Cristo es el Señor. Diga, Cristo es el Señor. No. Salvar la gente no es tan fácil, hermano. Se requiere amor, unción del Espíritu Santo, tiempo, dedicación y argumentación para ir a hablar de Cristo. De modo que la persona discierne y diga, mira, lo que tú dices tiene lógica, pero yo lo rechazo. Ok, buenas tardes, hasta luego. Condenado para siempre. Amén. Vamos a estar en pie y vamos a hacer la oración de fe. Oramos. ¿Le parece bien si usted hace como el publicano
y no como el fariseo. El fariseo estaba en la iglesia y decía: no, yo soy salvo, yo ofrendo, yo oro, yo soy salvo. ¿Quién de los dos fue justificado?, dijo Jesús. El publicano estaba atrás diciendo: yo soy culpable, yo soy pecador, yo me conozco, yo sé lo que he hecho, yo tristemente, Señor, estoy perdido. Señor, sé propicio a mi pecado, Señor. Ese fue justificado. Esa debe ser la eterna actitud delante de Dios. La salvación entra por la humildad y la humillación. La gracia. Porque todas las aguas se recogen en la parte más baja. Es decir, que mientras más mansedumbre, más humildad, mayor la gracia. Oramos. Padre, en esta mañana muchos han sido confrontados, Señor, y muchos reconocen su error en la manifestación de las buenas nuevas, Señor, de salvación a muchos de nuestros familiares, amigos, creyendo que ellos eran salvos por una simple oración. Mas tu palabra dice, Señor, que la fe que salva viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuánta responsabilidad, Señor, en tus hijos que son llamados a la gran comisión de ir y hacer discípulos. Cuánta pasión debe haber en tus hijos para hablar con fervor, con entusiasmo y autoridad en el nombre del Señor para conversión de aquellos que escuchan, Señor. Por eso en esta mañana, Padre, rogamos que si alguna vez sembramos, podamos nosotros recorrer la siembra y ver si hay fruto, Señor. Entendiendo que la oración de fe se avala por la misma Escritura, pero no debe ser con premura, Señor. Debe tener reflexión profunda, conocimiento, para que haya, Señor, la confrontación y el convencimiento de pecado y ocurra la confesión, Señor, delante de ti. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, para que sea provechoso todo lo que este mes nos ha entregado. Padre, que la madurez espiritual sea manifiesta en todo tu pueblo, Señor, y que cada uno gane a uno, Señor. Que cada uno tenga la disponibilidad, no solamente, Señor, de ofrecer la oración de fe, sino de conocer a su Salvador para hablar con pasión de Cristo, nuestro Redentor. En el nombre de Jesús, Señor, te decimos, permite que podamos ser llamados cristianos en todo lugar, Señor, por la imitación que tenemos de Cristo, Señor, que seamos luz en medio de la tiniebla. Oramos en el nombre de Jesús por este mes entrante, agosto, llamado mes de la cosecha, mes en el cual manifestaremos si hemos ido, si hemos predicado, si hemos sembrado, si hemos hablado, si hemos visitado, si hemos tenido tiempo y si hemos tenido el convencimiento, Señor, de que tu última voluntad y deseo es que vayamos y alcancemos a otro. Por eso, Padre, en el nombre sagrado de Jesús te pedimos, ayúdanos a ayudar a otros, a alcanzar a otros, no para abandonarlos, sino para formarlos, acompañarlos, guiarlos, exhortarlos y alimentarlos, Señor, con tu palabra, para que queden, para que permanezcan y te amen, Señor, te conozcan y te amen y te adoren con